Ok, seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas, así que vaya conmigo Lucas capítulo 22. En la mayoría de nuestras culturas, ¿no?, en las que pertenecemos y también en la que nuestro Señor vivió, el sentarse a la mesa, el reunirse para una comida siempre no solamente tiene un carácter festivo, la mayoría de las veces, sino que también un carácter íntimo, porque uno comparte no solamente lo que va a comer con los demás, sino que especialmente para ocasiones especiales, ¿verdad? No es lo mismo la cena de cada día, la comida de cada día, sino que esa cena a veces aquí, el cumple de 15, por ejemplo, es un encuentro especial donde uno puede compartir con la familia, se vuelve a reencontrar con otras personas, lo mismo es una boda, o a veces alguna cena especial donde también se genera un ambiente propicio para poder compartir, abrir el corazón, ¿no? Allí es donde a veces se dan algunas noticias, ¿no? Qué sé yo, a los que van a ser padres, está toda la familia allí reunida, una comida familiar, y dice, bueno, queremos contarle una noticia, vamos a tener un hijo, y todos se alegran, todos se gozan, como así también a veces en medio de esas reuniones alguien comparte una noticia triste, ¿verdad? Algo pasó en la familia, alguna enfermedad o alguna otra situación. Son eventos, situaciones particulares y especiales en las cuales son propicias para abrir el corazón, como también para recibir algo especial. Y no es diferente con nuestro Salvador. Hemos estado viendo por semanas, desde que Jesús les declara a sus discípulos que es necesario ir a Jerusalén y ahí va a sufrir. Y ya hemos visto, estamos quizás en la mitad de la semana, ya más de la mitad de la semana, de la última semana del Señor Jesucristo antes de ser crucificado. Y según nos consigna el texto ahí en Lucas capítulo 22, vamos a ver desde el verso 7 en adelante, lo vamos a ir leyendo a medida que vamos estudiando, pero recordar lo que vimos, ¿no?, la semana pasada, esos versos ahí del 1 al 6 y más adelante en el capítulo, en el mismo capítulo, verso 47 por allí, cuando vimos acerca de esta situación con Judas, ¿verdad? Y con todo eso, sumando todas esas situaciones, sumando que Cristo está allí, sabiendo Él que queda poco tiempo para poder ser entregado y ser crucificado, ¿verdad? Él desea tener un último tiempo con los suyos. Y esto es lo que sucede. Vamos a leer esta primera parte y luego vamos a orar y vamos a tener nuestro estudio en el día de hoy. Leamos desde el verso 7 del capítulo 22 al verso 13, yo voy a leer, usted me acompaña allí, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decide al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Vamos a orar. Señor, queremos rogarte a ti que tú nos hables y podamos ver no solamente lo que está aconteciendo aquí, sino que un poco del corazón de nuestro Salvador Jesucristo, ver también allí y aprender de Él y ser desafiado también a ver nuestro propio corazón. Cuánto se parece más a los discípulos y cuánto es necesario que se parezca más a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu hable conforme a nuestra necesidad en esta mañana. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Dijimos que el Señor está por pasar los últimos momentos con los suyos. Por supuesto, después de resucitado Él se aparece a muchos de sus discípulos, pero el último tiempo aquí en la tierra antes de ser entregado, y lo que Él prepara no es algo diferente que lo que hubiésemos hecho quizás algunos de nosotros. Esto es muy común en la cultura oriental también, pero además era una fiesta particular, era la fiesta de la Pascua, que era una fiesta israelita, judía, que si nosotros recordamos fue instaurada cuando el pueblo de Israel sale
¿no?, de Egipto, rescatado de Egipto, ¿no?, desde la esclavitud, ¿no?, y el Señor, por medio de grandes proezas, ¿verdad?, las plagas allí que trae a Egipto para que Faraón deje salir a su pueblo, y el Señor los rescata, y la última plaga, ¿no?, o durante la última plaga, o antes de esta, es donde el Señor da instrucciones a su pueblo, y ahí queda instaurada la Pascua, y dice: recordarás esto perpetuamente, para siempre, ¿no? ¿Se acuerda qué constaba la Pascua? Ahí en Egipto, cada uno tenía que sacrificar un cordero y pintar los dinteles de la puerta, porque el ángel de la muerte iba a pasar, y si no estaba así, los primogénitos iban a morir. Y así sucede con mucha gente en Egipto. Lo más probable que sucede también allí con algunos israelitas que quizás no confiaron, no lo sabemos, pero sí creemos que lo que nos dice la Escritura, que fue así la instrucción, y ellos guardaron, hicieron panes sin levadura porque no había tiempo de leudar la masa, porque había que salir apenas sucediera esto, salir. Entonces eso quedó instaurado, y además de ser una fiesta nacional, recordatoria, algunos la pueden quizás relacionar con quizás el Día de la Independencia, pero es mucho más, porque esto tiene una connotación especial. Es la fiesta que recuerda la redención de Israel de Egipto. Ellos fueron rescatados de su esclavitud. ¿Se acuerda allí el año pasado? Hicimos acá durante Semana Santa, ¿se acuerda? Pusimos una mesa y recordamos varios de los elementos que significaban, en la cual se celebraba la Pascua, y qué significaba cada uno, y qué es lo que tomó el Señor Jesucristo de eso para celebrar la cena, instaurar la cena que nosotros recordamos. Pero lo primero que vemos es que el Señor prepara el contexto, ¿no? El Señor quería, como dijimos, en una cena, en una fiesta especial, son momentos propicios para compartir a veces noticias, para compartir o decir algo especial, ¿no? Y a veces uno prepara el momento para decir algunas cosas que en otro momento no lo diría, no sería una conversación de pasillo, no sería una conversación personal, sino que Él quiere su grupo allí y va a hacer algunas declaraciones, así como existe esta bien conocida predicación de las 7 declaraciones de Cristo en la cruz. Bueno, acá podemos ver que quizás durante la preparación o incluso durante la cena de la Pascua, el Señor va a hacer una serie de declaraciones, quizás revelaciones a sus discípulos, tanto de ellos como de Él mismo, que van a dejar algo para nosotros, y queremos que podamos sacar un poco enseñanza de cada una de ellas. Pero lo primero que hace Cristo es preparar el contexto, ¿no? Preparar la situación, y Él manda a preparar. Fue los versículos que leímos recién. Él, recordamos la semana pasada, Judas había acordado junto con los líderes traicionar a Jesús, ¿no? Y para eso tenían que encontrar el momento propicio. Dijeron: no lo hagamos en medio de la fiesta. Dijimos que probablemente habían más de 2 millones de personas en la ciudad, lo que se calculaba más o menos en ese tiempo. Entonces, en medio del público, no, hagámoslo de forma privada. ¿Qué momento más privado que esa cena, ¿no? Probablemente fuera de Jerusalén, ¿no? Y el Señor, sabiendo esta situación, Él también hace arreglos para que no todos se enteren de dónde va a ser la cena. Nadie sabía. El Señor no tenía una casa donde vivir, no tenía un domicilio con número, pero sí tenía muchos de sus discípulos, no solamente estos, los apóstoles, sino que otros que colaboraban con Él. Entonces manda a 2 de ellos, probablemente los más cercanos, Pedro y Juan, para que vayan y encuentren a un hombre. No iba a ser difícil encontrar a un hombre con un cántaro de agua, porque era la labor en ese entonces que normalmente hacían las mujeres, no era una labor que iba a hacer un hombre, pero este hombre era diferente. No sabemos quién es, se puede especular que podría haber sido el padre de Marcos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque después en Hechos vemos que en el mismo lugar donde se celebró la cena se seguían reuniendo, y era la casa de María, la madre de Marcos. Incluso Marcos, el Evangelio de Marcos, en Marcos 14, 51, tiene una relación bien particular, solamente casi anecdótica, que solamente la consigna Marcos. En Marcos 14, 51, cuando está relatando que el Señor Jesucristo fue entregado ahí ya en el huerto de Getsemaní, dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo.
si no lo había leído, bueno, esto lo consigna solamente Marcos, y la única manera que supiera Marcos de esto es lo más probablemente porque a él le pasó esto. Y hacemos toda la película, ¿no? Judas quería encontrar el momento propicio para entregar al Señor. Y él está en parte de la cena, pero sabemos que en medio de la cena el Señor le dice: Judas, lo que tengas que hacer, hazlo. Y él sale, ¿verdad? Después de salir es que el Señor instaura la Santa Cena, la Cena del Señor. Obviamente Judas, ¿a dónde fue? A buscar a los líderes o los soldados para venir a apresar a Jesucristo. Entonces, obviamente, el Señor sale antes de que ellos entren y salen ahí al huerto de Getsemaní a orar. Entonces, lo que podemos elucubrar es que Judas, con todos esos soldados, llega a la casa de Marcos, ven que no está, Marcos probablemente muy joven, probablemente adolescente, está allí y durmiendo ya de tarde, y se levanta tapado con algo así nomás, ¿no? Y sigue a ese grupo de personas hasta el huerto, y ahí se puede consignar esto que nos dice Marcos. Entonces probablemente fue el lugar donde se celebró, fue en la casa de Marcos, de Juan Marcos. Ahora, hay un detalle allí en los versos 11 y 12. El Señor Jesucristo manda a pedir el aposento donde había de comer la Pascua con sus discípulos. Pero Él le dice: Él os mostrará un gran aposento, preparad allí. Lo que el Señor pide es algo diferente a lo que se da en este caso. Y cuando van, hallaron, como había dicho, un gran aposento. Las casas de ese entonces, algunas tenían 2 pisos, más bien arriba tenían una terraza, a veces techada, y ese era el gran aposento, un lugar diferente donde se podía preparar una comida especial, ¿no? Abajo estaban a veces el lugar de la cocina, a veces algún dormitorio, y también estaba el lugar donde nuestro mismo Señor Jesucristo nació, que es un pesebre, que era el lugar donde se dejaban los animales, vendría a ser la cochera, el garage, ¿no? Y la palabra que se ocupa cuando el Señor pide, ¿no?, en el verso 11, ¿dónde está el aposento? Es ese lugar. Es la misma palabra que se ocupa para pesebre en los otros evangelios. Entonces el Señor lo que pide es un pesebre, pero esta familia tenía preparado otro lugar. Y quizás eso nos deja ya una enseñanza, ¿no?, para que podamos aplicar al Señor. Y cantábamos recién en un corito la santidad de Dios: lo que me cueste poco no he de dar al Señor. Y a veces al Señor le damos de lo que nos sobra, de tiempo, de fuerza, de energía, de ganas, y no es para honra nuestra, sino porque si vamos a hacer algo para el Señor, siempre lo hemos de hacer con lo mejor de lo nuestro, con la excelencia de nuestras fuerzas, en todo orden, en cuanto a nuestro tiempo, en cuanto a nuestro corazón, en cuanto a nuestras fuerzas. Si el Señor nos pide el aposento, ¿estaremos dispuestos nosotros a entregar el gran aposento de nuestro corazón? Sería una buena pregunta ya para consignar aquí. Pero dijimos que lo que queremos prestar atención es a lo que dice Cristo y a lo que sucede durante esta cena. Él prepara el lugar, prepara esta comida. Incluso solo en el Evangelio de Lucas, este viene a ser el quinto lugar de las 7 escenas donde, a lo menos en Lucas, Jesucristo está junto con los suyos alrededor de una comida. Las que vienen es cuando el Señor se les aparece nuevamente allí, y después cuando están a la orilla de la playa comiendo lo más rico que puede existir en el mundo, un sándwich de pescado, ¿no? Pero no deja de ser llamativo, importante, que cada vez que el Señor quiere hacer algo importante con lo suyo, está ahí, alrededor de una comida. Pero esta era especial, era la Santa Cena. Era la Pascua, donde el Señor va a instaurar la cena. Pero dijimos que lo que queremos prestar atención a lo que Él hace y dice, ¿no?, aquí. Los discípulos, dijimos, no sabían dónde iba a ser, tampoco sabían qué esperarse al reunirse allí, pero resultó ser una cena bien particular.
cosas hermosas suceden allí, cosas quizás dolorosas también. No sé si le ha pasado, a mí me pasó en el último viaje a Chile, nos quedamos, creo que eran como las 4 de la mañana con algunos de nuestra familia, unas primas y unas tías, y empezamos a conversar y a recordar de cosas del pasado, nos empezamos a reír de las abuelas, de las historias, y bueno, pero empezaron a salir otras cosas de las que nunca nos habíamos enterado, que algunos empezaron a hablar, bueno, algunos movidos por lo que había ahí en la mesa y también por la hora, y empezaron a soltar la lengua y nos empezamos a sorprender. Algunas fueron llamativas y otras un poco dolorosas también. Y a veces sucede así, y esto no fue diferente. Lo primero que hace, fíjense, verso 14 en adelante, lo primero que vemos aquí, del 14 al 16, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino. Y esto lo hizo el Señor, ¿no? Lo que vemos aquí es tanto lo que dijo acá como lo que hizo. Él está aquí con sus amigos más cercanos y Él está diciendo: cuánto he deseado pasar este tiempo íntimo con ustedes. El Señor diciendo, ¿no? Probablemente esperaríamos que los discípulos dijeran: Señor, ¿cuánto tiempo deseábamos pasar este tiempo contigo? Pero el Salvador dice: cuánto he deseado pasar este tiempo con ustedes. Juan, el capítulo 13, nos dice que precisamente en este contexto dice que los amó hasta el fin. Esa idea allí está incluido Judas incluso, ¿no? Y acá también Judas incluido le está diciendo: cuánto he deseado estar con ustedes, mis amigos, que él había deseado pasar esta última Pascua antes de sufrir. Como sabemos, la Pascua conmemoraba el éxodo de Israel de Egipto, pero el Señor, con lo que venía, iba a lograr un éxodo, una redención aún mayor. Ahora, para esa redención, ¿no?, del pecado de todo el mundo, de todos los pecadores, era muy distinta a lo que sucedió en Egipto. Allí fue con milagros portentosos, aquí también lo iba a hacer, pero el costo personal para él iba a ser muy alto. Ahora, no nos dice Lucas, pero sí, si vamos a Juan capítulo 13, los primeros 20 versículos de Juan capítulo 13, no lo vamos a leer ahora, sabemos que lo que nos dice Juan allí es que cuando él está allí y antes de preparar la mesa, él hace algo. ¿Se acuerdan? Jesucristo se para. Esta mesa, como lo vimos y lo enseñamos el año pasado, no era una mesa como las nuestras, era una mesa muy baja, se recostaban sobre el brazo izquierdo y comían con la mano derecha. Por eso sabemos que Juan se recosta sobre su pecho, ¿no? Probablemente Juan a su derecha, el más joven, ahí en un lugar de honor, y en la espalda de Jesucristo, ¿no?, era el lugar de mayor honor. Y ahí estaba Judas, porque meten juntos la mano ahí en el plato, aunque todos comen de las mismas hierbas y el pan, pero ¿quién estaba allí? Lo más probable es que Judas, ahí en el lugar de mayor honor, cuidando la espalda del Salvador. Ahora, está allí con los suyos, pero antes de que se recuesten allí a comer, o quizás ya estando allí, él se levanta, todos están con los pies hacia atrás, y Jesús, ¿se acuerda qué dice Juan? Se ata, ¿verdad?, al cinto, a la cintura, una toalla, toma el lebrillo, toma un cántaro y comienza ¿qué? A lavar los pies. De todos, de Judas también. Lo más probable es que al último llega donde Pedro, ahí Pedro le dice: no, a mí no, lávame entero, ¿no?, en lo exagerado de Pedro. Pero lo que vemos aquí es que el Señor lava a ellos sus pies, y esto sin duda, y probablemente a raíz de esto viene alguna discusión más adelante, ¿no?, en los versos 24, pero aquí el Señor está dando una lección, y no solamente una lección de humildad, ¿no?, sino una lección de servicio que al parecer no penetró profundamente en el corazón de ellos, ¿no? Lo podemos ver primero por la reacción de Pedro, ¿no?, pero también por lo que sucede más adelante en el verso 24, que hubo una disputa entre ellos, quién iba a ser el mayor. Acaba el Señor de dar una lección diciendo: si quieren ser el mayor, tienen que ser como su maestro. ¿Y qué hace el maestro? Sirve a los demás.
Y esta es la primera revelación impactante allí, pues el Señor les revela no solamente cómo debía ser su actitud frente a lo que venía ahora, sino que qué mayor muestra de amor del Salvador que hacer un acto de servicio a ellos, a sus amigos. Y si hay un acto de amor que nosotros debemos practicar entre nosotros, no es tanto los regalos, ¿cierto? Damos algo, para los cumpleaños damos un regalo, una muestra de amor a otro, ayudamos a los demás, pero el Señor nos llama a servirnos los unos a los otros. Y el servicio es imposible sin humildad en nuestro carácter. Efesios capítulo 4, lo repetimos constantemente, Pablo dice: yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, que anden como lo que les corresponde, como hijos del Señor, todos los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios. ¿Y qué dice? Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia. Todo tiene que ver con carácter, no tiene que ver con habilidades, no tiene que ver con nuestras capacidades humanas, intrínsecas, sino que tiene que ver con carácter. Y el Señor lo que hace es revelarles, les muestra, si hay una muestra de amor allí tan tangible, más allá de la que vemos en la cruz, allí humana, propia, personal, relacional, de amistad, es esta muestra de amor de Jesucristo a sus discípulos sirviéndoles, ¿no? Esa tarea estaba reservada para el siervo más bajo de todos. En esa cultura había servidumbre, habían quienes servían, incluso habían esclavos, pero quienes servían, el peor servicio que podía hacer era lavarle los pies a las personas que llegaban a ese lugar, ¿no? Y esta es la obra que hace el Señor. Ahora, cuando Él dice: cuánto deseado comer esto, porque dice: no la comeré más hasta que se cumpla en el reino, y vemos que el Señor está por sufrir la cruz, pero su mirada no queda allí, porque Él dice: esta va a ser la última comida que tengamos juntos de esta manera, luego vamos a tener otra ahí a la orilla de la playa, pero así, de esta manera, va a ser la última. Y acá pueden ser dos cosas, o más bien son dos cosas. Ya no hay más Pascua después de esta, ¿no? Ya no hay ninguna que tenga mayor valor, aunque ellos la siguen celebrando, pero que tenga mayor significado, pero ahora hay algo mayor. Pero Él dice: ya no va a venir ninguna hasta que venga otra en el reino. Y el Cristo nos enseña algo, el Salvador nos enseña algo, que Él vio más allá del sufrimiento, sino que Él vio a la gloria que viene posterior. Ahora, no hay corona, no hay reino si no se pasa por la cruz antes, ¿no? Y ese es el camino que Él ha dejado para cada uno de sus discípulos. Es hermoso decir: un día vamos a comer esa gran cena en el reino, pero no hay manera de llegar allí si no se pasa por la cruz de Cristo, ¿no? Pero el Señor quiere poner la vista allí, y eso para traer también esperanza a nosotros. Ahora, ¿cómo es nuestro corazón? Quizás ya viendo esto que sucede, ¿cómo es nuestro corazón de servicio a los demás, a nuestros amigos? ¿Cuán cercanos son nuestros amigos? ¿Cuánto es o de qué manera es nuestra relación con aquellos que decimos ser nuestros amigos? ¿Son para que podemos sacar de provecho a nosotros? ¿Están allí para simplemente acompañarnos, para que ocasionalmente podamos pasar un tiempo juntos, o están allí para que sea una ocasión en la cual podemos servirles también? Allí es donde se muestra la verdadera amistad, la que muestra y enseña el Salvador. Ahora, versos 21 y 23 dice, ahí entre medio, no lo voy a consignar hoy día mucho, está cuando el Señor toma la copa, da gracias, ¿no? Y dice: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y dijo, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Sin duda aquí también hay enseñanza, cada principio de mes donde celebramos la Cena del Señor, ¿no? Como ordenanza para nosotros, sacamos mucha enseñanza. Hay una palabra latina, más bien del griego, que significa Eucaristía, que es la acción de gracias, ¿no?
y que es de donde también toma esta celebración, esta instauración de la cena del Señor. Sabemos que toma mucho de la Pascua judía al tomar las hierbas amargas que recordaban el pecado, la amargura del pecado en Egipto. Tomaban una copa, leían de los salmos o cantaban más bien de los salmos, ¿no? El Salmo 113 en adelante, y luego participaban. Probablemente dijimos que entre la tercera y la cuarta copa, ¿no?, es donde el Señor parte el pan con ellos, ¿no? Y sabemos que los propósitos, ¿no?, y lo sabemos por lo que nos dicen los otros evangelios y después 1 Corintios 11, que el Señor hace esto, ¿no?, o el propósito era para hacerlo en memoria de Él, ¿no? Sabemos que esta cena no tiene un significado más allá que un memorial, ¿no?, para recordarnos a nosotros, a los creyentes, que Jesucristo entregó su cuerpo, su sangre, para nuestra redención, ¿no? Y la cena nos anima de alguna manera a nosotros, ¿no?, a mirar atrás con amor, ¿no?, y adoración a lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por nosotros, pero también mirar adelante con la esperanza, porque lo que nos dice Pablo ahí en Corintios dice: así todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y eso, ¿verdad?, nos trae a nosotros, ¿no?, la bendición de participar de la cena como un recordatorio, no solamente de lo que hizo Cristo, sino también cuando compartimos la cena del Señor. Lo haremos el domingo que viene y ahí vamos a profundizar un poco más en esto, pero recordar que lo hacemos porque somos algo. No lo hacemos no individualmente. Yo como de la cena, participo de la cena. Participamos de la cena. Haced esto en memoria de mí. Le está hablando a su cuerpo, a su iglesia, y eso también nos recuerda, ¿no? Por eso es que participamos de la cena aquellos que son bautizados, que aquellos que han dado un paso de testimonio diciendo: yo quiero identificarme públicamente con Cristo. La iglesia también está haciendo una declaración diciendo: reconocemos que eres un creyente y que eres parte de este cuerpo, ¿no? Pero eso, punto aparte, lo vamos a ver la semana que viene también cuando celebremos la cena en detalle. Como dijimos, queremos ver lo que hace y dice el Señor aquí. Y dijimos que Él muestra su amor sirviendo y nos enseña y nos anima a nosotros a hacer lo mismo. Pero también en esta cena se da esta revelación o esta declaración que después de esto, que sin duda también fue punzante, pues les da una lección, ¿no? Nadie lo hizo y se levanta el Salvador a hacerlo. Pero esta declaración donde Él revela la traición, en verso 21, dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad del Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron, dice Lucas, a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. El Señor les revela la presencia de la traición, ¿no? Y lo significativo es que el Señor, y lo mencionamos la semana pasada, no identifica abiertamente a Judas, no dice: bueno, aquí está Judas, el que está acá a mi lado, es el que me va a entregar. Lo más probable es que Pedro saca la espada y hace algo con el amigo, ¿verdad? Pero él no lo señala, simplemente declara que hay traición. Ahora, y lo dijimos el domingo pasado, esto llega a lo profundo de nuestro corazón al ver la posibilidad de que se puede estar tan cerca del Señor y al mismo tiempo no. La Escritura muchas veces dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y si bien la Escritura nos dice que estaba señalado que hubiera un amigo que le entregase, pero el conocimiento divino o el preconocimiento divino nunca destruye la responsabilidad humana. Y aquí Judas tenía opción, y tenemos que decir que sí tenía chance. Y el Señor todo el tiempo se la está dando para que diera un paso atrás. Sin duda, esto en la determinación del Señor está así, y nosotros con el diario del lunes, que en este caso es la Escritura, que es mucho más valiosa, sabemos que tenía que ser alguien y que iba a ser Judas. El Antiguo Testamento no nos dice quién, pero sí que alguien le iba a entregar. Lo vimos en el Salmo 49. Pero
el hecho de que sus discípulos quedaran perplejos por este anuncio, que no conocían, obviamente de antemano, probablemente ninguno trajo a su mente este salmo, pero el hecho de que ellos se quedaran de esta manera discutiendo quién había de hacer esto, nos revela que probablemente cada uno de ellos estaba luchando en su corazón también, ¿no? ¿Hacia dónde iba? El Salvador, el que les había prometido el reino, ahora va a morir. Y está por frustrarse todo esto que quizás en sus corazones terrenales se podía instaurar, ¿no? Este reino terrenal, que el Señor aún lo promete en el futuro. Pero el hecho de que ellos quedasen así también revelaba que no conocían el verdadero carácter de Judas ni sus propios corazones, ¿no? ¿Cuál de nosotros, se están preguntando, va a ser esto tan terrible? Y esto muestra que es posible estar cerca sin un corazón verdadero. Y eso nos hace pensar a nosotros. Ya pensamos recién, sirvo como mi Salvador, ahora, ¿cómo es mi corazón? ¿Qué es lo que anhela realmente? ¿Podemos comportarnos externamente como cristianos? ¿Lo hacía Judas? Sí. Pero puede ser que nuestro corazón y nuestros deseos profundos que estamos estudiando en la semana con los jóvenes vaya por otro lugar. Nuestros deseos más profundos sean otros. Por eso es que debemos examinar constantemente nuestro corazón. El salmista dice: Señor, examina mi corazón. Ve si en mí hay camino de perversidad. Exponernos ante Dios para que el Señor nos muestre cómo está nuestro corazón. Y eso tiene que ser constantemente en nuestra vida, para que podamos ver si acaso estamos traicionando al Señor en algo. Por supuesto, ya como sus hijos, eso no dejaremos de ser nunca, pero puede ser que con algunos de nuestros actos, actitudes, acciones, podamos estar traicionando el Evangelio. Podemos estar traicionando a Cristo. Y de vuelta, no estamos hablando de conducta. Sabemos que la conducta no es el problema. La conducta es la punta del iceberg, es lo que se ve. ¿El problema dónde está? El problema está más abajo. El problema es el corazón. El problema son nuestros deseos. ¿Qué es lo que estamos buscando satisfacer? Fuera de Cristo. Nos lleva a una conducta tan religiosa como la que podría ser la de Judas, como una conducta tan equivocada como la que va a suceder ahora. Fíjese cómo cambia del verso 23 al verso 24. Fíjese, porque ellos están discutiendo primero, pongámoslo así, ¿qué discusión es peor? ¿Quién le va a hacer mal al Salvador? No, porque eso es lo que están discutiendo. ¿Quién le va a traicionar? Se empiezan a discutir. ¿Vos sos vos? ¿No? Y están defendiendo de alguna manera al Salvador. Ahora el verso 24 dice que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos iba a ser el mayor. Pasaron de cuidar al Salvador, servir al Salvador, a discutir entre ellos quién iba a ser el principal, ¿no? Externamente podríamos decir que una es mejor que otra, pero quizás si analizamos profundamente en el corazón, ellos están discutiendo quién le iba a traicionar, porque ninguno quería estar allí, ¿no? Están pensando en ellos mismos, no están pensando probablemente en el Salvador. Entonces, la discusión anterior como esta, si bien externamente podrían ser conductas alguna reprobada y la otra no tanto, surgen de corazones motivados por el egoísmo. Ahora, dijimos, el Señor va a hacer revelación, y lo que sucede aquí, al menos acá, es que se revela y el Señor les dice en el verso 25: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y claro, ¿no? Eso es lo que... Más, o sea, pero... yo estoy entre vosotros como el que sirve, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Él está diciendo, ok, ¿quieren un lugar mayor? La manera, como lo mencionábamos recién, es por medio del servicio. El Señor le está diciendo y está revelando allí a ellos
la mundanalidad de los discípulos, su corazón egoísta, ¿no? Quizás, dijimos, la discusión brota de las especulaciones de quién iba a traicionar al maestro, o tal vez por los celos de la manera en cómo estaban sentados, ¿no?, allí en la mesa, pero sin duda hay un dejo de egoísmo, cada uno está interesado en promoverse a sí mismo, y eso no requiere mucho esfuerzo, eso sale naturalmente, ¿verdad? Y el Señor los corrige y les enseña que la verdadera grandeza significa ser como Jesús. La verdadera grandeza significa ser como el Maestro, y eso significa ser siervo de los demás. Ser siervo de los demás. Ahora, el siervo no discute sobre quién es el mayor. El siervo no discute sobre quién tiene el mejor lugar, porque sabe que él es el menor y acepta esto de la mano de Dios. Por eso la humildad no es rebajarse. ¿Qué es lo que dice Filipenses capítulo 2? Cuando no intenta hacer una descripción de humildad, pero hablando del tema, dice lo siguiente Pablo: cada uno, dice, lo voy a leer porque si no me voy a equivocar. Filipenses capítulo 2, dice: no hagáis, 2:3, no hagáis nada por egoísmo, vanidad, no hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando, valorando, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Es diferente, ¿verdad? Que yo considere a los demás como superiores, que yo decir, bueno, yo me voy a rebajar a tu nivel. Es muy distante una concepción de la otra. Y el servicio y la humildad y lo que significa ser siervo de los demás es decir, yo te estimo mayor que mis intereses, que mi corazón. Y el siervo, como el Salvador, nos está diciendo que esa es la manera. Esa es la manera en cómo Él quiere que continúe. Dice, más no será así entre vosotros. Ustedes vienen un reino, sí, van a tener lugares de privilegio, sí, eso en el futuro, pero ahora la manera no es como lo hace el resto de la gente. Esta semana no lo traje y lo iba a bajar. Compré un libro que se llama El poder redimido, o Redimiendo el poder, y habla acerca del abuso de poder en la iglesia, ¿no? Vemos en el mundo abuso de poder por todas partes, ¿verdad? Los que deberían servir a los demás, lo que hacen es abusar de su poder. Es triste que aún en la historia de la iglesia, y no atrás, ahora, las mismas posiciones de autoridad sirven para servirse de los demás en vez de servir a los demás. Y nosotros como líderes debemos dar el ejemplo, pero esto es un llamado a la iglesia. Cada parte del cuerpo de Cristo es llamado a servir a otro, a ponerse a disposición del otro, no a competir con el otro, de quién tiene más honor o más reconocimiento, sino aceptar que el camino para la grandeza es el camino que el Señor nos marcó, y es el camino del servicio. Y sin duda es lamentable que muchas veces en la iglesia hay un espíritu competitivo en montones de cosas, en detalles pequeños como en asuntos más importantes, porque es nuestra tendencia natural. A pesar de sus debilidades, la de los discípulos, de sus fracasos, habían estado al lado de Jesús durante su ministerio y Él les iba a honrar por su fidelidad. Por eso es que el Señor les dice que el siervo fiel, ¿no?, siempre tiene recompensa, ¿no? Y tenemos no una, varias parábolas que nos enseñan esto, ¿verdad? Cuando el Señor entrega talentos, entrega dones, entrega las minas y vuelven y les dice, buen siervo fiel, ¿cierto? Entra en el gozo de tu Señor. Ahora nosotros pensamos, bueno, ¿de qué manera servimos? ¿Cómo podemos servir a los demás? Algo esencial es con lo que el Señor nos da. Y el Señor, entre todas las cosas que nos da, nos ha dado dones espirituales. Y si yo como hijo de Dios no sé cuál es mi don, y si sabiendo cuál es mi don no lo uso ni lo dispongo para el servicio de los demás, es lo que dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Pedro 4:10. Para otros, no para mí. Por eso el Señor los confronta, revela y les dice, muchachos,
están equivocados. No va a ser así entre nosotros. Es diferente. Hay un camino diferente. Pero no solamente eso. Ahora pareciera que lo individualiza, aunque el original habla en plural. Porque en el verso 31 en adelante, 31 hasta el 38, lo voy a leer, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, no le llamó Pedro, le dice Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que no me conoces. Y a ellos dijo, a los discípulos: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Se acuerda cuando los envía al inicio de su ministerio? De 2 en 2, después los mandó a los 70. Ellos dijeron: nada nos faltó. Él les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y el que tiene alforja, tómela. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una espada. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Probablemente una de las que usa Pedro después, ahí en Getsemaní. Y él les dijo: basta, basta, no hablen más de eso. ¿Qué es lo último que vemos aquí? El Señor revela, ¿no?, la negación de Pedro. Es interesante que esta palabra de advertencia sigue a la disputa sobre quién iba a ser el mayor. Ahora, imaginen esto. ¿Cómo deben haberse sentido los discípulos al oír que no solo uno de ellos iba a traicionar a Jesús, que ellos no sabían quién, se estaba refiriendo a Judas, sino que ahora Pedro, que probablemente era el líder, el portavoz ahí entre ellos, el dirigente, le iba a negar públicamente? O sea, si este hombre fuerte, como Pedro, iba a fallar al Señor, ¿qué esperanza había para el resto? Esa palabra ahí, os, en el verso 31, está en plural. Probablemente Cristo está refiriéndose que no solamente Satanás había pedido a Pedro, sino que al resto de los discípulos también. Pero lo individualiza con él, pues también a él le dice algo en particular, ¿no? Sin duda conocemos mucho de Pedro. Sabemos que era alguien bastante confiado y lo vemos aquí, que le dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a morir, a la cárcel, donde sea. Ya le había dicho una vez, y acá también le vuelvo a decir: apártate de mí, Satanás. Pedro, impetuoso, ¿no?, quiere y da lugar a su corazón, que es lo que el mundo nos invita, ¿cierto? Sigue a tu corazón. Lo estamos estudiando los miércoles, ¿verdad? Jeremías 17. Maldito el que confía en el hombre, porque será como una zarza en el desierto, que cuando viene el calor se seca. Pero bendito el que confía en Jehová. ¿Por qué? Porque cuando venga el calor, no verá el calor, porque está plantado junto a aguas. Y así es la diferencia del que confía en su propio corazón con el que confía en Jehová. Y después de eso, ¿qué dice Jeremías? ¿Cómo es el corazón? Perverso. Es malvado, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Jehová lo conoce. Por eso, el que conoce el corazón es el Señor. Y podemos fallar, incluso puede fallar el más fuerte que conozcamos. Si nosotros pensamos en personas muy espirituales, sin duda vienen a nuestra mente los discípulos. Y quizás de ellos el líder, que era Pedro, entre ellos. Bueno, a este también puede fallar. Por eso es que Pablo de alguna manera nos anima a decir que no debemos tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos de tener, que miremos de nosotros con cordura, que tengamos cuidado de creernos más de lo que somos. El punto más fuerte de Abraham, ¿cuál era? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Su fe, ¿verdad? Era el padre de la fe. Pero cuando descendió a Egipto, no tuvo fe, mintió, ¿se acuerdan? Mintió acerca de Sara y le trajo grandes problemas. Lo más fuerte, el punto más fuerte de Moisés era su mansedumbre. Pero cuando perdió los estribos y el Señor le dice: habla a la roca, ¿qué hace? Le grita y golpea la roca, y es esa la razón por la que queda fuera de entrar a la tierra prometida, ¿se acuerdan?
Pedro era un hombre valiente, pero su valor le falló y negó 3 veces al Señor. Así que, como dice 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y el Señor revela algo. El corazón es importante, por eso la lucha es por el corazón. Pero debemos tener cuidado con el corazón. El corazón nos puede llevar a lugares de los que quizás no podemos volver. En este caso, Pedro pudo. Por eso que dice en el verso 32, Pedro, he orado para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y eso quiere decir, cuando cambia su dirección. Pedro era un hombre, sin duda era un creyente, pero iba a empezar a marchar erradamente, iba a irse en una dirección donde iba a ir así, ¿no? Esa vez la primera mujer le dice, ¿tú no eras uno de ellos? No, y después otra, y después dice que comienza a maldecir, a decir malas palabras, Pedro. Pero hubo oportunidad para él. El consejo del Señor es que una vez que volviera, confirmara a los suyos, ¿no? Que cuidara de otros, lo que estábamos hablando recién, servir. Pedro, una vez que vuelva, vas a ser el líder, pero la manera es sirviendo a los demás, cuidando de los demás, ¿no? Por eso es que en la orilla de la playa, ¿se acuerda? Después de ese sándwich de pescado, caminando con Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes cómo yo te amo. Bueno, apacienta, cuida mis corderos, cuida de ellos. Y el Señor aconseja allí, sin duda, ¿no? Probablemente ese último consejo al final no fue comprendido por los discípulos, pues lo interpretaron muy literalmente cuando le dice, acá tenemos algunas espadas. El Señor lo que está diciendo es que ellos están entrando en una situación completamente nueva, porque le está diciendo, a mí me van a tratar como un criminal, ¿cómo piensan que lo van a tratar a ustedes? Porque le dice, ¿se acuerdan cuando salieron la primera vez? ¿Cómo lo recibieron? Les abrieron su casa, los recibieron bien, los atendieron, les dieron lugar de honor. Pero ahora va a cambiar la situación. El Señor le está advirtiendo de lo que viene. Dijimos, el Señor hizo muchas revelaciones aquí, y esas nos sirven a nosotros. Como dijimos, Él reveló sin duda allí al principio, ¿no? Su corazón de amor y servicio, y también quiere que aprendamos de esto. Pero por último nos está diciendo, ¿saben? La situación va a cambiar. Lo que espera a ustedes como seguidores de mí va a cambiar drásticamente. Y no deben ignorar, prepárense para eso. Más allá de decir que compren literalmente espadas, le está diciendo prepárense para lo que viene, porque lo que viene es diferente. Hasta ahora no hemos paseado por Jerusalén, si bien nos han querido hacer algo, pero estamos aquí. Lo que viene va a ser difícil. Prepárense. Jesús había enviado a sus discípulos con autoridad antes, en Lucas 9 y 10, y fueron tratados con respeto, pero ahora había llegado la hora donde la situación iba a cambiar, y nosotros hoy día nos encontramos en una misma situación. Sabemos que la Escritura nos dice que estamos como extranjeros aquí, como peregrinos, estamos de paso en este lugar, y nuestra fe y nuestro sentido común se debe usar para servir al Señor. Y es una advertencia cuando muchas veces los cristianos se meten en situaciones difíciles simplemente esperando que Dios los venga a salvar, ¿no? Sabemos que estamos de paso en este mundo y que lo que le hicieron a nuestro Salvador no va a ser diferente con nosotros. Agradecemos sin duda que vivimos en una sociedad, al menos aquí, donde nos permite reunir como ahora, donde no tenemos grandes restricciones para nosotros como cristianos. La verdad es que ninguna. Pero aún hoy día hay creyentes que en otros lugares de este mundo, y algunos no tan lejanos, donde sí padecen, donde sí tienen que seguir estas advertencias. Nosotros lo que sí podemos atender es que no debemos ignorar dónde vivimos, ¿no? Y en el tiempo en que estamos. Muchos de nosotros, como cristianos, a veces pretendemos que el sistema de este mundo nos favorezca a nosotros como cristianos, en las leyes que hace, en las cosas que promulga, en las actitudes que tiene el mundo. Decimos, ay, ¿viste lo que pasó? Y nos quejamos como si fuéramos de este mundo. El Señor le está diciendo, muchachos, ustedes no son de este mundo. Es lo que ora posteriormente en Getsemaní. ¿Se acuerda el Padre? Señor, no son de este mundo, pero están aquí.
Por eso te ruego que los guardes del mal. No somos de este lugar. La pregunta es, ¿cómo vivimos? ¿Vivimos como si este fuera nuestro hogar? ¿O vivimos como si el lugar que Cristo está preparando para nosotros es nuestro hogar? Sin duda, vivimos aquí. Hemos hecho un hogar aquí, en este mundo. Pero ¿cómo vive nuestro corazón? Obviamente, nuestros planes, nuestros esfuerzos van a ir en pos de donde nosotros consideramos nuestro hogar. El asunto es cuál es el que nosotros estamos considerando el lugar, si estamos realmente considerando que estamos simplemente de paso en este mundo, invirtiendo cada esfuerzo, cada tarea, cada esfuerzo de mi corazón en lo que va a terminar, en vez de invertirlo en algo que va a permanecer. El Señor, dijimos, no fue una comida cualquiera. El Señor aquí hizo una serie de revelaciones, de declaraciones que algunas fueron para mostrarles la verdad a los suyos, pero también para enseñarles. ¿Puedes ver el amor de Cristo sirviendo? ¿Lo puedes palpar en tu vida a diario? Bueno, el Señor quiere que eso también sea notorio, aquellos que están a tu lado. No hay otra manera más clara de imitar al Salvador que servir a otros. La pregunta es, ¿lo hace? ¿O estamos como ellos discutiendo allí quién tiene mejor lugar? Porque esa fue la otra revelación que hizo el Señor. Reveló cómo eran sus corazones. Pero también les animó a mirar más allá, a ver de que lo que viene, si bien es difícil, es el camino para lo que nos espera, que es mucho mejor. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos ahora.